Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Mañana es el cuarto informe del presidente. ¿Qué habrá de dar a conocer? Una vez superados los primeros 4 años de la administración federal, cuyo informe se rendirá este jueves 1 de septiembre, el gobierno se enfila a la última etapa de su gestión. ¿Cuáles han sido los logros alcanzados en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? El año pasado, el presidente destacaba entre los avances de su gobierno una mejoría en materia económica, la lucha contra la corrupción y los progresos que en ese entonces se tenían contra el COVID-19. Si bien reconocía que los delitos de feminicidio y extorsión habían aumentado durante su gobierno, argumentaba que se había logrado frenar la tendencia ascendente que tenían los homicidios. En su discurso, el presidente resaltó que de los 100 compromisos de campaña que había realizado, solamente le quedaban 2 pendientes. Por un lado, la descentralización del gobierno federal y por el otro, el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. El tercer informe de actividades del gobierno federal significó para la oposición un contraste entre los datos vertidos y la realidad que ellos percibían. El diputado Javier Azuara Zúñiga sostuvo que en el país había más violencia e inseguridad. Para el dirigente del PAN, Marco Cortés, no había nada que presumir, mientras que la senadora Beatriz Paredes cuestionó la creciente violencia de género, la falta de crecimiento económico y la falta de medicamentos para la población. Para el cuarto informe de actividades, el gobierno federal ha lanzado una serie de mensajes en donde destacan acciones como Dos Bocas, Tren Maya y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, así como temas educativos y económicos. ¿Cuáles siguen siendo los retos de nuestro país? Tere Garay es nuestra directora de noticias, presenta las cápsulas de contexto esta mañana. Gracias, Tere. Y bueno, saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Mi apreciado Ángel, muy buenos días. Un gran abrazo a los compañeros de mesa, a todo el equipo de RR Noticias, al auditorio. Jesús Mensa Aguilar, ¿cómo te va? Buenos días. Tenemos ahí apagado el micrófono a lo mejor. Mi querido Jesús, si abrimos el micrófono te lo voy a agradecer enormemente. ¿Cómo estás, Chucho? Voy a ir con él en instantes. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Don Ángel, con el gusto de estar cada miércoles en la mesa de análisis de RR Noticias con mis compañeros de mesa, todo el equipo y el auditorio. Bueno, pues arranquemos. Primera consideración, lo decía Tere, pues los mensajes han sido, sobre todo me llama mucho la atención que ya estamos en el cuarto año, es decir, pues dicen los que saben de los toros en el último tercio, y pues todavía nos estamos refiriendo a lo que pasaba en los sexenios neoliberales. ¿Cómo ven este asunto, Juan Luis? Exactamente, Ángel. Bien se ha dicho. Está documentado el contraste de los dichos contra los resultados en este gobierno. Y lamentablemente, frente a la triste y desoladora realidad, se presenta la postura arrogante, intransigente y fantasiosa de los otros datos del presidente. Si él, como jefe del país, no reconoce la deficiencia de sus gobiernos, ¿por qué tendríamos que hablar aquí de avances que simplemente no existen? Y todos lo sabemos y también lo padecemos. México no va por el camino correcto. No hay una sola materia en la que podamos conceder un avance de 2018 a la fecha. Como bien se ha dicho, se cumplen 4 años en los que se pretende disimular la incapacidad para cumplir una sola promesa de campaña, porque oficialmente todo va a ser culpa de los conservadores, de los empresarios, de los periodistas libres que no se someten, de Calderón o de quien sea. Gracias, Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, creo que ya estás conmigo, ahora sí te saludo, muy buenos días y bienvenido. Preguntarte de una vez, oye, pues ya vamos a entrar al quinto año, nos seguimos refiriendo a lo del pasado, ¿no estaríamos ya mejor hablando de lo que se ha hecho en este sexenio? Pues mira, de alguna manera tenemos que ser congruentes. No podemos estar hablando de entelequias como lo hacen mis compañeros. Aquí la situación es simple y llanamente que el pueblo requiere de un nuevo proyecto de nación. Y creo que se está dando. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente, si no se pudiera estar haciendo esto, bueno, pues la economía
no estuviera como está en este momento. Es decir, la economía ha no solo superado las expectativas neoliberales, sino que de alguna manera se está recuperando justamente ese poder mínimo económico que tienen que tener todas las familias mexicanas, y que eso es en lo que está empeñado justamente este gobierno, que de alguna manera proyecta no solamente lo social, lo educativo, la infraestructura, etcétera. Así es de que hablemos con verdad y analicemos las cosas bien. Bien, gracias Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, todavía estamos atorados, creo yo, en este discurso de, es que pues todos los males vienen de tiempos pasados, ¿no? Tienes toda la razón, mi estimado Ángel. Y es que, como bien lo mencionas, pues ya es la última etapa del gobierno del actual presidente y sigue señalando que los problemas a los que se enfrenta pues son cosas que sucedieron en el pasado y que no ha podido resolver. Y eso es lo que ahora está comunicando, ¿no? Fui incapaz de resolver el tema de seguridad, fui incapaz de resolver la situación de pobreza y de desigualdad en el país, fui incapaz de cumplir con mis promesas de campaña. ¿Por qué? Pues porque al final del día ha sido un gobierno marcado por la corrupción, marcado por la ineficiencia, marcado por la ineptitud y marcado por personas sin escrúpulos como don Jesús Méndez, que se atreve a decir que la economía está muy bien y se nota que Jesús Méndez no va al mercado a hacer el mandado, porque yo estoy seguro que todas las personas del auditorio que van al supermercado, que van al tianguis, se dan cuenta que cada día nos alcanza para menos con este gobierno. Gracias, Víctor. Te lo pregunto, Sergio Camacho, pues estamos todavía instalados en culpar al pasado de los errores actuales. Así es, Ángel, y así inicia el presidente esta serie de spots alrededor del cuarto informe de gobierno, ¿no? Refiriéndose al no somos iguales, marcando esa diferencia que ha generado esta brecha de polarización social en nuestro país, que eventualmente habrá que buscar cómo cicatrizarla, ¿no? Y entonces sigue refiriendo, como lo manifiestas, a que no son iguales, a que el periodo neoliberal, que sí, evidentemente cuando habla de la corrupción y muchos otros conceptos, tiene mucha razón y tiene mucho fondo, pero en realidad el avance tiene muy poco que presumir. El tema de las grandes obras, como lo comentaba Tere, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, bueno, pues quedarán ahí como unas obras de infraestructura cuestionadas en algunos casos, pero realmente en materia de seguridad, economía, salud y educación no se ven avances sustantivos. Gracias, Sergio. 7:47, más del contexto. De acuerdo a especialistas, la seguridad, la educación y la salud siguen siendo asuntos pendientes en la administración federal, mientras el gobierno federal destaca que se tiene garantizada la continuidad del proyecto de nación de la Cuarta Transformación. El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas ha dejado en claro que ningún partido tiene un proyecto de nación a largo plazo. Por el contrario, ha mencionado que en las pasadas administraciones federales y en la actual se ha privilegiado la improvisación y las ocurrencias. En medio de la inseguridad que priva en algunas zonas del país de problemas como el abasto de medicamentos o del rezago educativo que trajo consigo la pandemia y el fantasma de una posible recesión en puerta, este jueves 1 de septiembre, las autoridades federales rendirán su cuarto informe de actividades. ¿En qué rubros hemos avanzado como país? ¿Cuáles son los pendientes que se tienen? ¿Para dónde avanza México? Bueno, y así estamos en la mesa de análisis político esta mañana. Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto. Miren, yo creo que hay muchos temas en los que podríamos fijar, digamos, los grandes pendientes que tiene esta administración. Para beneficio de nuestra audiencia, quisiera pedirles a cada uno de ustedes, señores, que se centren en uno de los temas para dejarle, obviamente, un abanico de opciones a los demás. ¿Les parece? Voy a empezar contigo, Juan Luis Íñiguez. Señálame desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es el más grave problema que tiene esta administración o el más grave pendiente que nos ha dejado? Sin duda alguna, Ángel, se dice que puedes repetir una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad. En este caso, repiten sus mentiras este gobierno que se dice austero 21,000 veces al día. Esos son los spots que nos están recetando. Ahora bien, vamos a la respuesta directa. Por supuesto,
que para mí el gran fracaso de este gobierno estaría enfocado en cómo desmanteló el sistema de salud. Y verdaderamente se necesita ser muy caradura o tener muy poca vergüenza para presumir el rescate del sistema de salud cuando hay un desabasto inédito en las medicinas, cuando verdaderamente se ha abandonado a las personas que tienen enfermedades como el cáncer y que esto finalmente está a la vista de todos. Gracias, Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, te pregunto, ¿cuál consideras tú que hoy es el peor problema que tiene esta administración federal? Porque yo creo que alguno tendrán, ¿no crees? A ver, no te entendí. Dime cuál es el peor problema que hoy no ha podido resolver la administración de Andrés Manuel López Obrador de cara al cuarto informe de gobierno. A ver, en principio lo que tenemos que observar de alguna manera es que no solamente es culpa del gobierno federal, los gobiernos de los estados no han implementado específicamente el gasto severo, coordinado, ordenado en la cuestión del sistema de salud, por ejemplo. En ese sentido, los opositores hicieron lo que quisieron porque tuvieron el recurso y después de la pandemia no ha sido posible de alguna forma establecer ese nuevo orden que se requiere para la salud. Se está intentando tratar de llevarlo a partir del seguro social e integrar más agentes dentro del propio sistema de seguridad. Luego entonces 35 años de atraso de proyecto liberal, pues no se puede hacer de la noche a la mañana. Ok, muchas gracias, Jesús. Te pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, ¿cuál consideras que es hoy otro de los grandes pendientes o de los problemas que no ha podido resolver esta administración? Mi estimado Ángel, yo coincido con Juan Luis en que el tema de salud es relevantísimo, pero también el asunto de seguridad se les fue completamente de las manos a esta administración. Perdieron el control de importantes zonas territoriales en el país donde ni siquiera el Ejército y la Marina tienen jurisdicción para hacer valer el peso de la ley y la autoridad del gobierno. Estamos hablando de casos como Michoacán, como Jalisco, Sonora, Baja California, donde Guanajuato propiamente, donde el crimen organizado se ha vuelto la máxima autoridad en esos lugares y ha vulnerado completamente la dinámica de las familias. Pero no solamente es la seguridad a gran escala, también ha provocado que haya una gran alza en la inseguridad de menor escala, en los robos, en los asaltos, en la violencia que se ha generalizado en todo el país a consecuencia de un gobierno sin una estrategia clara y con puras sandeces que en ningún momento se pueden considerar política de seguridad. Gracias, Víctor Alfonso. Sergio Camacho, uno de los grandes pendientes que tenga esta administración federal. Gracias, Ángel. Mira, pues una vez que comentaron mis compañeros, los propios, el tema de la economía, la recuperación económica, vamos, poniendo esta en el contexto como que partió el ejercicio de gobierno, bueno, pues generó grandes, alto desempleo, quiebre de empresas, vamos, mucho problema económico, ¿no? Por ejemplo, el gobierno norteamericano reacciona post-pandemia con una fuerte inversión en infraestructura, ¿no? De poner dinero a circular. Y acá nuestra contraparte en el gobierno mexicano saca estas obras que han estado presumiendo, estas grandes obras de infraestructura, pero administradas y construidas por ingenieros militares, ¿no? Así lo manifiesta el presidente en sus spots. Y vamos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que a la postre esto generó más gasto, mayor opacidad y de todos modos limitó la circulación de esto, no generó economía estas grandes obras de infraestructura que eran necesarias para reactivar. Si bien está generando estas políticas sociales de apoyos con estos apoyos que se distribuyen, falta este impulso y esta certeza jurídica para la inversión, porque complemento a ese apoyo social, bueno, pues está el crecimiento o generación de empresas que generen empleo y complementen la economía o generen más bien esta.
Bien, 7:55, tercera ronda, y les preguntábamos pues qué ha sido lo peor o lo que más ha quedado a deber. Déjenme ir a la contraparte. ¿Cuál es el gran logro que ha tenido esta administración a 4 años de haber empezado? ¿Y cómo justificamos, si me permiten esta pregunta compuesta, el hecho de que todas las encuestas siguen mencionando que Andrés Manuel López Obrador tiene enormes índices de popularidad, aún a punto de arrancar su 4º año de presidencia? ¿Cómo lo explicamos, Juan Luis Íñiguez? Mira, Ángel, mientras mi apreciado compañero de Morena no es capaz de reconocer un solo error del gobierno federal, dijera aquel, nosotros no somos iguales. Yo sí soy capaz de reconocer un avance en el tema, por ejemplo, de las pensiones del bienestar, porque cuando verdaderamente le llega a una persona adulto mayor un apoyo que le puede servir para completar su renta, para pagar el abono de algo que deba, o simplemente para mejorar un poquito el tema de su capacidad de consumo con esta crisis terrible que tenemos, por supuesto que es algo que se puede reconocer. El problema es que no se aplica el principio de la subsidiariedad, que implica no solamente dar el pescado, sino enseñar a pescar, que implica la ayuda temporal hasta que la persona puede desarrollar capacidades por sí misma. Esa es la gran diferencia. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, a ver, ahora sí dime uno de los grandes logros que tenga esta administración federal y si puedes explícame por qué está tan alta la popularidad del presidente. Bueno, pues el presidente simple y sencillamente ha sido llano en su discurso, la gente lo entiende, la gente está con él porque observa específicamente que le puede dar la confianza, y eso es lo que se ha ganado el presidente, la confianza del pueblo de México. Si eso no logramos entenderlo, como ciertamente lo dice mi compañero, reconociendo que el programa de adultos mayores no solamente ha servido para paliar la economía en los bajos estratos y en todos lados, porque ese recurso se le da a gente que tiene dinero y a gente que no tiene absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente es subsidiario, es equitativo y es pertinente en este momento paliar la economía a ese nivel. Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, a ver, un gran logro que tenga esta administración en positivo, porque ya sé para dónde vas. Un gran logro en positivo que esta administración haya generado. Y si puedes, explícame también por qué está tan alta la popularidad del presidente. Mi estimado Ángel, yo creo que el gran logro es fomentar la resiliencia en los gobiernos estatales y municipales. Es decir, esta administración provocó que estos niveles de gobierno fueran mucho más eficientes en el gasto, fueran mucho más conscientes de el ejercicio de sus recursos y atendieran de una manera más eficaz y más innovadora las necesidades a las que se enfrentan, precisamente porque el gobierno federal fomentó esta situación. ¿A razón de qué? Pues a razón de la gran cantidad de recortes presupuestales que generaron para sostener todo aquello que resulta insostenible. Entonces los municipios pues se quedaron sin fortamun y tuvieron que echar mano de apretarse el cinturón para sacar dinero para la seguridad. Los estados se quedaron sin concurrencia para los programas estatales y pues tuvieron que apretarse el cinturón para ajustar. Entonces ese sí es un gran logro, ¿no? Al final del día, fomentar una mejor administración pública en los estados y en los municipios. Y su popularidad está así, pues porque es un gobierno de mentira. Es un gobierno que a través de falacias y de lo que comunican en las mañaneras manda esos mensajes que al final del día las personas no tienen tiempo de verificar, no tienen tiempo de buscar y pues siguen con una confianza ciega para López Obrador. Bien, gracias, Víctor. Sergio Camacho, un logro que haya tenido esta administración a prácticamente 4 años de haber arrancado, y si puedes también explicarme por qué está tan alta la popularidad del presidente. Mira, Ángel, pues sí, es evidente que a través de este discurso de polarización que
a través comentaba ahorita Juan Luis, de las becas, de estos apoyos de proyectos sociales, pues evidentemente han puesto en la visión permanente de todos a este sector de la población que sí estuvo en muchos momentos olvidado o que fue menospreciado. Y entonces cuando empezó, desde el inicio de su mandato, que empezó con primero los pobres y ahora que ha estado generando esta brecha entre la visión de los que merecen y los que ya tienen, bueno, pues es evidente que ha logrado poner atención en ese enorme grupo, que al final también es la mayoría de los mexicanos, ¿no? Desafortunadamente una clase media que se ha venido reduciendo y la parte de la élite que ahí se mantiene, bueno, pues había dejado de lado esto, ¿no? Y entonces creo que un logro se puede traducir en el posicionamiento de este sector que indudablemente necesita atención, que necesitamos cerrar estas brechas de desigualdad, ya sea ahorita de momento a través de apoyos sociales, pero eventualmente, como lo comentaba hace un ratito, a través de fomentar un crecimiento de la economía que sea enriquecedora para todos. Y gracias, Sergio. Son las 8, tiempo para los comentarios finales. Por economía de tiempo nos vamos a ir a 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Lamentablemente en 4 años nunca llegó el llamado a la unidad nacional. Este gobierno decidió que solo le importan los 30 millones que votaron por él, pero literalmente olvidaron que 65 millones o no votaron por ellos o votaron por otras opciones. Estamos hundidos en una crisis de salud, seguridad, economía, en una crisis de democracia, pero tenemos esperanza. Sí hay de otra. Veamos el 2024 con ilusión. Gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Bueno, no solamente la esperanza es la que anima a los mexicanos, nos anima justamente específica a la cuestión de que hay la libertad y el espacio para los inversionistas y que desde luego los que están saliendo con sus capitales fuera de México no se les debe de entender como inversionistas leales a su país. Desde este punto de vista me parece que tenemos que rescatarlo de manera económica. Bien, muchas gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Muchas gracias, mi estimado Ángel, qué generoso. A ver, me parece que el gran asunto es que la historia juzgará a este gobierno y tarde o temprano quienes lo apoyaron tendrán que venir a pedir perdón a todos aquellos mexicanos que defraudaron con promesas que no hicieron ni siquiera el más mínimo esfuerzo para cumplir, a todos aquellos mexicanos que decepcionaron, a los que no les cumplieron. Y entre ellos van a estar los campesinos, porque desmantelaron completamente a la Zagarpa y vulneraron en gran medida a todo el campo mexicano. Qué triste va a ser cuando la realidad los golpee y tengan que venir a pedirnos perdón. Gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Cierras la mesa esta mañana. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Ángel, pues este gobierno que inició con una enorme expectativa ha generado sus propias complicaciones a través de esta polarización, a través de este enfrentamiento con las instituciones, que en lugar de estar aprovechando las herramientas que por la democracia, que por los procesos fiscales o de auditorías se estuvieron generando para cuidar, sí, efectivamente, muchas cosas mal que se hicieron en el pasado, decidió frenar, desaprovechar y estar reencauzando las cosas con resultados realmente poco exitosos. Bien, muchas gracias, Sergio. A los 4 agradecerles mucho sus puntos de vista esta mañana. Los despido, Juan Luis Íñiguez. Gracias, nos vemos dentro de 8 días. Un gran abrazo a todo el equipo de RR Noticias y a los ciudadanos que nos escuchan. Jesús Méndez Aguilar, feliz miércoles. Gracias por estar aquí. Mi respeto y saludo a nuestro auditorio RR Noticias. Gracias por estar con nosotros, Víctor Alfonso Cuevas. Un abrazo, mi estimado Ángel, saludos a todos mis compañeros de mesa y que tenga un excelente día a todo tu auditorio. Don Sergio Camacho, muchas gracias. Don Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a tu extenso auditorio. Gracias a los 4, nos encontramos la semana que entra, son las 8:03, regreso. RR Noticias.